Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en la siguiente hora le voy a acompañar en el análisis de un tema de gran actualidad que viene acaparando la atención de los medios de comunicación internacionales desde que el señor Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la política migratoria de este país y cómo afecta a la región centroamericana. Pues si bien la afectación se extiende a múltiples regiones del mundo, pues esta es nuestra casa común y se espera que haya un impacto importante en diferentes áreas de la región centroamericana. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Carlos Cascante Segura, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros una vez más. Mucho gusto. Además está con nosotros Roxana Morales Ramos, quien es académica de la Escuela de Economía de la UNA y también ha sido colaboradora de Una Mirada. Gracias por estar con nosotros. Gracias Roxana. a ustedes por la invitación. Además nos acompaña Mario Herrera Rodríguez, quien es investigador del informe de estado de la región del Consejo Nacional de Rectores. Gracias por estar con nosotros. Con gusto. Nosotros decidimos hacer este tema a raíz de un informe que precisamente el informe del estado de la región realizó sobre el tema y se dio a conocer recientemente. Mario, ¿cuáles son las principales aristas de esta situación que ustedes decidieron destacar en ese informe que hizo el estado de la región? Sí, precisamente la intención de nosotros fue posicionar un tema que estaba siendo muy relevante a nivel de toda la región, muy relevante en Estados Unidos, muy relevante en México, y que en el caso de Costa Rica, nuevamente, es muy importante, pero no estaba siendo discutido con suficiente profundidad. Entonces nosotros retomamos algunas cifras que se han publicado sobre el tema de migración recientemente. Hicimos un balance general de lo que ha pasado a lo largo de varios años, desde 1990 hasta la actualidad, para realzar por qué los virajes de la política migratoria estadounidense de Donald Trump tienen y podrían tener un impacto tan relevante para toda la región centroamericana y por supuesto para el caso de Costa Rica. Entonces nosotros básicamente partimos de que las cifras de migrantes de la región son muy altas y ante el endurecimiento de la política migratoria de Trump existe la posibilidad de que haya un viraje y los flujos migratorios se muevan hacia otros países. ¿Cuál es el panorama general en materia de política migratoria de los Estados Unidos en este momento, Carlos? Hay que enmarcar la política migratoria de los Estados Unidos dentro de sus relaciones con América Latina desde varios puntos de vista. Es decir, no es una discusión nueva en los Estados Unidos, sí, sino que hay diferentes líneas de pensamiento dentro de las autoridades y los políticos estadounidenses. En el caso de Donald Trump, la migración constituye una parte de su discurso de atracción de sus bases electorales duras. La política de Trump no es una política de atracción, sino que es una política de fortalecimiento de su núcleo más duro que le permite llegar a la presidencia y que, de acuerdo con sus cálculos, le va a permitir obtener su reelección dentro de 3 años. En esta línea, fundamentalmente, la política migratoria sirve para 3 elementos dentro del discurso de Trump. En primer lugar, permite establecer la idea de un enemigo externo que daña a la sociedad estadounidense, que son los migrantes. La daña desde 2 puntos de vista. La daña como sujetos peligrosos que están intentando socavar la estabilidad de los Estados Unidos. Entonces hay un fuerte discurso contra las maras, contra las pandillas organizadas de centroamericanos, que así lo señalan. Y por otro lado también se ve como aquellos que llegan a eliminar los trabajos que los votantes de Trump han perdido a lo largo de los últimos años. Y desde esa línea la administración Trump ha tenido, creo yo, 2 grandes vertientes en su política migratoria. En primer lugar, ha establecido restricciones y ha eliminado una serie de normas que favorecían a los migrantes. Ejemplos típicos, con el huracán Katrina, que afectó duramente a Honduras, se estableció una política de aceptación de migrantes hondureños con un nivel de tolerancia ante la emergencia. Esa política ha sido eliminada en este año, igual que otras situaciones similares.
Por otro lado, en esta misma línea de endurecimiento normativo, la eliminación del DACA o el intento de eliminación del DACA, de la protección de aquellos migrantes que llegaron a los Estados Unidos con sus padres cuando eran menores de edad, en la parte normativa. Y por otro lado, que es para mí la más peligrosa, es el establecimiento de un mayor presupuesto para la aplicación de las formas de persecución de la migración, es decir, una mayor cantidad de personal que te permite hacer más efectivos mecanismos de persecución que existían desde antes. Sí, y que tiene múltiples impactos, pero en el tema económico tal vez es uno de los que más nos interesa en este programa. ¿Cuál es su balance general, Roxana, sobre esto? Sí, me parece que, como ustedes lo plantean, es un tema que no se discute mucho, ¿verdad? A nivel nacional creemos que es un tema ajeno y que no nos va a afectar. Sin embargo, es muy importante, no solo por los efectos directos que podría tener con respecto al que nosotros recibimos cerca de 530 millones de dólares anuales por parte de nuestros migrantes que van a trabajar a Estados Unidos, que representa casi el 17% de la inversión extranjera directa en el país. En realidad es un monto muy importante. Y si nuestros migrantes están teniendo problemas para encontrar trabajo y además pueden ser deportados, bueno, eso sin duda puede afectar el envío de remesas y a su vez afectar mucho la estabilidad de las familias en Costa Rica, que es muy importante. Por ejemplo, dentro de los principales gastos que hacen la población costarricense que recibe de sus familiares las remesas en Estados Unidos, gran parte de ellos es para la compra de alimentos y para subsistir diariamente, cerca del 26% de ese gasto, según la encuesta que realiza el Banco Central de Costa Rica, y pago de deudas al 22%, ¿verdad? Entonces también podría afectarse no solamente la estabilidad de las familias, sino también el pago de deudas en el sistema financiero. Y eso es, digamos, uno de los efectos más directos. En la parte indirecta ahorita vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con la posible llegada de más migrantes a Costa Rica. Sí, es como un resumen lo que ustedes comentan de lo que ustedes han señalado en el informe. Sí, y sobre todo en lo que mencionaron finalmente sobre el tema de los cambios en los flujos migratorios, solo a manera de contexto, Costa Rica y los migrantes que recibe de Nicaragua han representado un alto porcentaje de la migración intrarregional. Sin embargo, ya Panamá en los años recientes se está identificando algunas cifras que dan a prever que están aumentando los flujos migratorios de centroamericanos hacia Panamá. Entonces, precisamente el área en la que se ubica Costa Rica es un área que recibe muchos migrantes intrarregionales. Sí, y algunos de ellos tal vez que antes tenían como destino primario los Estados Unidos, pues empiezan a reconsiderar otros destinos. Sí, precisamente. De hecho, también tenemos ya datos que muestran que los incentivos, tal y como mencionaron mis compañeros anteriormente, para migrar siguen estando y son cada vez más fuertes. Hoy en día se habla de que la violencia sigue siendo uno de los incentivos más fuertes para migrar y eso permanece ahí. Y el hecho de que Estados Unidos haya alterado su política no va a cambiar la idea de emigrar de muchos centroamericanos y centroamericanas. Ahí es donde cobra particular importancia un llamado que el Estado de la región hace en el sentido de que el país tiene que sentarse a conversar de esto como estamos haciendo hoy en este programa y que vamos a seguir haciendo en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Hoy con el tema de cómo la nueva política migratoria de los Estados Unidos afecta a la región centroamericana y sobre todo cómo tenemos que prepararnos como país para lo que esto pueda conllevar. En el bloque anterior, Carlos, usted mencionaba cómo Donald Trump llega como presidente de los Estados Unidos acuerpado por un grupo muy importante de población para quienes siempre el tema migratorio ha sido un problema. No podemos
pretender que si Donald Trump no es reelecto, ese asunto migratorio va a desaparecer para nada. O sea, él simplemente vino a ejecutar algo que un buen grupo de población en los Estados Unidos siempre ha criticado, que es el tema de la apertura migratoria de su país. Hay que entender una cosa, el tema migratorio en los Estados Unidos viene siendo problema desde la década de los 60s y 70s. Y dependiendo de la administración que se enfrente a ese problema, ha habido visiones más o menos positivas al migrante antes, pero nunca ha sido fácil. Por ejemplo, durante la administración Obama se calcula que las deportaciones superaron las 800.000 personas en 8 años de gobierno. Cálculos a la baja. Es decir, la administración Obama no era especialmente beneficiosa para los migrantes o amigable para los migrantes, e incluso se notaba dentro de la administración Obama una división fuerte en el tema, porque por un lado el gobierno intenta establecer una amnistía migratoria, una ley de amnistía que fracasa en el Congreso de los Estados Unidos y solo queda la parte, digamos, restrictiva. Ahora, ¿qué es la diferencia con la administración Trump? En la administración Trump, el tener una política dura hacia los migrantes se vuelve un activo político para las bases que él está persiguiendo conquistar. ¿Dónde están esas bases? Básicamente están en el medio oeste de los Estados Unidos y en el norte, que antes era la base industrial de los Estados Unidos y que ha visto en los últimos 30 años un debilitamiento de su economía. Y que ese discurso de, no es un problema de la economía, es un problema de los extranjeros que están llegando a los Estados Unidos y están llevando los empleos, es un discurso que, aunque no es verdadero, porque las estadísticas demuestran que los migrantes más bien han sido muy productivos en los Estados Unidos, en el emprendedurismo, en llenar trabajos que los estadounidenses ya no hacen a un precio más bajo, es un discurso que vende. Sobre esa base, Trump establece una serie de elementos hacia Centroamérica claves. ¿Cuáles son esos elementos claves? La población más alta de migrantes en los Estados Unidos es evidentemente la mexicana, pero en los últimos 10 años se ha visto un aumento sistemático de la población migrante centroamericana y es porcentualmente la población que más crece en la ilegalidad. Es decir, hay una alta ilegalidad de migrantes centroamericanos. A partir de ahí, Trump decide establecer como su encargado de la parte migratoria a John Kelly, militar de carrera que tuvo en sus manos el Comando Sur, que es, digamos, el aparato militar de los Estados Unidos hacia Centroamérica. Kelly tiene una política dura migratoria y consideran que el Triángulo Norte de Centroamérica es especialmente peligroso por las bandas transnacionales que se dan en la zona. Entonces es una visión completamente negativa de la migración y, a diferencia de la de Obama, que tenía un balance o una discusión entre lo bueno y lo malo, entre las posibilidades reales y las posibilidades y las imposibilidades, esta administración no tiene miedo en decir que están en una visión antimigrante. Sí. Y eso la hace más evidente y difícil de controlar, ¿verdad? Sí, con usted coincide la diputada del Partido de Liberación Nacional, Yorleni León, quien aseguró a Una Mirada que los países más impactados por estas nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos serán El Salvador y Guatemala, pues reciben gran cantidad de dólares de remesas anualmente. Sobre Centroamérica va a ser impactante, ¿verdad? Recordemos el caso de El Salvador, un país que el 50% de su población está en Estados Unidos y envía permanentemente recursos económicos a todas sus familias. En ausencia de esos recursos, que representa la actividad principal, la fuente de ingresos principal para este país, esas familias se van a ver en la obligación de emigrar probablemente a otros países donde Costa Rica es un país altamente
privilegiado o va a ser preferido por estas poblaciones para venirse hacia acá. Eso entonces va a traernos a nosotros una serie de aspectos importantes en los que el gobierno debería de estar considerando en los próximos días. No solamente Costa Rica va a ser un país que van a valorar, sino probablemente Panamá también va a ser un país que se considerará, y de repente Colombia en algunas partes del país, ¿verdad? En términos generales, yo puedo decirle que sí es preocupante la situación, no es una decisión aislada de Estados Unidos, es una decisión que tiene repercusiones para todos nosotros y muy particularmente para El Salvador y para Guatemala. Precisamente la diputada coincide con esos puntos que ustedes han mencionado en el informe del Estado de la Región, en que este tema migratorio va más allá del simplemente devolver gente desde la frontera. Correcto, y nosotros sobre todo queríamos resaltar el hecho de que el impacto es muy elevado, más o menos para dimensionar un poco este impacto. La cantidad de salvadoreños que perdieron la protección recientemente oscila alrededor de los 190,000, en el caso de los hondureños 50,000. Sin embargo, nosotros sí resaltamos que no necesariamente es una situación altamente preocupante o de riesgo. Es preocupante en la medida en que los países centroamericanos, incluido Costa Rica, no se preparen para ello. Pero sí sabemos, incluso ya hay datos fiables, que se trata de personas en su mayoría que tienen empleos en Estados Unidos, son personas que tienen una calificación bastante buena, que ya han demostrado que son capaces de insertarse en mercados laborales diferentes a los propios, de manera que no hay que enmarcar esto únicamente como una situación negativa, sino como una situación que nuestras instituciones deben enfrentar de una manera responsable para convertirlo en verdaderas oportunidades de desarrollo. Sí, Roxana, me gustaría retomar el tema que usted mencionó brevemente al inicio, porque desde el punto de vista económico, pues sí puede tener una repercusión importante para el país. Sí, claro, ¿verdad? Como mencionaba, uno por lo general piensa en El Salvador, Honduras como unas economías mucho más dependientes de las remesas que se envían o que envían sus trabajadores desde Estados Unidos. Sin embargo, Costa Rica es un importante, de hecho, la principal zona donde los costarricenses emigran para trabajar es Estados Unidos, ¿verdad? Es importante con respecto a esto que algunos datos para uno conocer quiénes son esas personas nuestras que se van, ¿verdad? Y según esta encuesta del Banco Central, el 42% tiene estudios universitarios. Entonces tenemos una población que emigra con alto perfil académico, el 29% tiene secundaria completa. Es importante también, ¿por qué emigran? Bueno, por búsqueda de empleo y estudios, que es, digamos, de los dos principales argumentos por los que la población costarricense emigra a Estados Unidos. Situación quizá muy diferente a otros países de la región que por lo general migran por cuestiones políticas, ¿verdad? O la situación de seguridad de sus países. ¿En qué trabajan los costarricenses en Estados Unidos? Labores profesionales el 42%, construcción el 10%, limpieza el 7%, empleadas domésticas el 2%. Entonces son actividades que en realidad son mejor pagadas que en Costa Rica, ¿verdad? Que por lo general, de hecho por eso migran. Y esas labores que también se dejan de hacer aquí las están haciendo otros migrantes de la región, ¿verdad? Principalmente el sector agrícola, sector construcción, que recibimos muchos migrantes, y nuestros costarricenses que se van a Estados Unidos van a laborar a esas áreas principalmente por tema de mejores ingresos, ¿verdad? La mayoría que se van a Estados Unidos son hombres, el 47%, el 43% son mujeres. La mayoría, más del 50%, tiene edades de 40 años y más. Y bueno, esto genera, digamos, un perfil positivo dentro de nuestros costarricenses que están en Estados Unidos, ¿verdad? Posiblemente tengan mucho más oportunidades de acceder a permisos de trabajo que otros migrantes de la región. Sin embargo, eso no es garantía de que no sean deportados, ¿verdad? En cualquier momento. Sabemos que hay muchas personas en condiciones irregulares en Estados Unidos, y eso sin duda afectaría el envío de remesas las remesas que nosotros recibimos, impactando no solamente al trabajador directo, ¿verdad? Sino también a sus familias, incluso algunas regiones del país, ¿verdad? Hay algunas regiones donde se concentra una mayor cantidad de población cuyas parejas, por lo general, son las que emigran en búsqueda de nuevos trabajos. Pero esto es un reto, ¿verdad?, que más adelante lo vamos a comentar,
que implica un reto, ¿verdad? ¿Por qué nuestros costarricenses se van y cuáles son las políticas que nosotros estamos también o deberíamos determinar para permitir, digamos, o otorgar permisos de trabajo a la gran cantidad de migrantes que vienen normalmente y las que podrían venir, ¿verdad? Que eso es muy importante. Sí. Siempre sobre este tema nosotros conversamos con la académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, Abelardo Morales, quien considera que la primera consecuencia será un aumento en los riesgos que sufrirán los migrantes. Además, aumentarán las deportaciones y con esto las personas migrantes deberán buscar nuevos destinos. Una de las primeras consecuencias que creo que van a tener estas medidas, que ya ha ocurrido en otros momentos históricos, ha sido que la migración se ha vuelto más dificultosa, más costosa, inclusive más riesgosa. Esto no quiere decir entonces que la migración se detenga, sino que pues al incrementarse las medidas de control y de represión, los migrantes van a tener que experimentar una serie de nuevas situaciones para poder llegar a su destino en los Estados Unidos, sobre todo porque las migraciones no corresponden a decisiones individuales o a factores estrictamente debidos a las condiciones de las personas migrantes, sino porque hay una demanda en los países de destino, en este caso en los Estados Unidos, que requiere de la llegada de esos migrantes como mano de obra. Obviamente es muy posible que se incrementen las deportaciones de centroamericanos hacia los países, desde los Estados Unidos hacia los países centroamericanos, concretamente hacia Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, inclusive hacia Costa Rica. Ese fenómeno ya ha ocurrido y es muy posible también que como consecuencia de esto haya un reordenamiento territorial de las migraciones en la región. México se está convirtiendo cada vez más en un destino, o sea que posiblemente la migración o más bien las medidas antimigratorias de los Estados Unidos pueden comenzar a tener consecuencia sobre el territorio mexicano en la medida en que los centroamericanos se están quedando cada vez más en México. Posiblemente Costa Rica vea experimentar un crecimiento de los flujos, pero no es muy probable que eso se dé en el corto plazo o en el mediano plazo, y más bien Costa Rica debería prepararse en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, la probable deportación de cientos y si no miles de costarricenses que están en condición irregular en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, yo creo que Costa Rica debe prepararse para, junto con los países centroamericanos, elaborar propuestas de política migratoria regional de carácter integral para hacerle frente a las políticas represivas del gobierno de los Estados Unidos. Hay un punto importante que él mencionó al inicio del video y que ya los medios internacionales están dando cuenta de ello, de cómo las situaciones de agresividad en contra de las poblaciones migrantes han ido en aumento, incluso en lugares donde tal vez antes no era tan evidente, e incluso se habla de centros educativos y demás donde la población migrante pues está siendo acosada. ¿Qué tanto puede esto afectar el tema de que la gente de alguna forma se sienta atrapada y, o sea, evidentemente ellos no quieren regresar, pero están siendo presionados por diferentes flancos para que así sea? Ya esto más a nivel de comentarios que me han hecho colegas en los Estados Unidos. La sensación especialmente en las escuelas donde hay población migrante regular, es de un aumento del bullying en razón de su procedencia. Eso a nivel infantil. Eso lo que refleja es un comportamiento de hogar al final del día. Entonces, evidentemente sí hay un sentimiento de persecución al migrante, especialmente en aquellos lugares de los Estados Unidos que tienden más a eso. Es decir, los Estados Unidos no pueden verse como un bloque uniforme. Los Estados Unidos tienen regiones y dentro de las regiones hay subregiones y entonces hay que hacer ese dimensionamiento. ¿Cuáles son esos lugares más sensibles? El sur de los Estados Unidos, los estados del sur de los Estados Unidos son especialmente sensibles a eso y en muchas campañas electorales de gobernadores del sur de los Estados Unidos
esa mano dura hacia el migrante ha sido un elemento clave en las campañas de los estados que llaman estados rojos, que son estados que tienden al conservadurismo y al Partido Republicano. Sí ha estado muy presente en eso de la mano fuerte contra los migrantes, de policías cada vez más agresivos contra los migrantes. La publicación de redadas contra los migrantes se ha hecho más evidente en ciertos medios de comunicación de la derecha estadounidense como un mecanismo de intimidación. E incluso las autoridades de los Estados Unidos han empezado a usar los datos que tienen de los últimos 2 años como un mecanismo de intimidación al migrante. Por ejemplo, el ICE, que es la agencia de los Estados Unidos encargada de detener y deportar, sacó con bombos y platillos que en el último año ellos han logrado aumentar la cantidad de detenciones internas de migrantes ilegales dentro de los Estados Unidos, al tiempo que reportaban una reducción de los migrantes que detienen en frontera cuando intentan ingresar a los Estados Unidos. Entonces han planteado, sin una base científica, simplemente presentando los números, que eso se debe a que la mayor capacidad de intimidación del gobierno evita que haya migración. Y al mismo tiempo, eso lo juntan con la orden de Donald Trump de llevar a la Guardia Nacional, parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, a la frontera a colaborar en operaciones migratorias. Entonces esto no solo funciona en la efectividad de la detención, sino en campañas orquestadas de intimidación a través de los medios de comunicación. Sí, y que no solo afecta como antes, ¿verdad?, a una persona migrante, sino que de alguna forma también involucra a todo el núcleo familiar, algo que tal vez antes no era tan evidente, pero ahora estamos hablando incluso de niños que tal vez llegaron muy pequeños a los Estados Unidos y que también están siendo afectados por estas políticas. Sí, para complementar un poco lo que dijo don Carlos, la estrategia de Donald Trump es realmente impresionante, sobre todo sobre este tema, en particular sobre migración. Si uno ve las declaraciones que él hace, son sumamente fuertes, sí, y las hace en momentos precisos donde él considera que requiere más apoyo de su base electoral, los hace en momentos en los que el Partido Demócrata ha obtenido victorias en otras áreas y está aparentemente convencido a obtener algún tipo de política que darle a sus votantes en el tema migratorio. Entonces, por ejemplo, él ha utilizado esta protección de los migrantes jóvenes que usted menciona, que se conocía como el DACA, sí, la ha utilizado como moneda de cambio para obtener los recursos para el famoso muro fronterizo. Es decir, él está convencido de en una u otra forma poder en las próximas elecciones y en elecciones para los órganos legislativos llevarle a sus votantes un resultado claro y vendible electoralmente, ¿verdad? Entonces, sí, hasta el tanto eso no suceda, no podemos esperar una política diferente de parte del presidente Trump. Sí, es una realidad que no se va a revertir y como país tenemos la responsabilidad de empezar a hablar sobre esto porque son múltiples los retos que nos involucran, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de cómo nos impacta como país el tema de la política migratoria de los Estados Unidos. Al respecto, una mirada conversó con el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien considera que el país debe prever el regreso de los migrantes costarricenses ilegales e incluso los migrantes de otras nacionalidades, porque Costa Rica se convertirá en un punto de atracción de personas que puedan ser expulsadas de los Estados Unidos. Si bien es cierto el caso de Costa Rica no es de los países centroamericanos el que tiene mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos, sí hay una comunidad importante de costarricenses en los Estados Unidos y algunos de ellos pueden sufrir el impacto del endurecimiento de esta política migratoria
Por otra parte, tendríamos que prever que si se incrementa la militarización de las fronteras y la persecución en los Estados Unidos contra las personas migrantes, es posible que se dé un redireccionamiento del flujo migratorio. La gente no migra porque le gusta ir a Estados Unidos, migra por necesidad, por hambre, y existe la posibilidad de que una parte de ese redireccionamiento del flujo migratorio se encamine hacia Costa Rica. Entonces, pues eso también implica retos para el Estado costarricense, para la institucionalidad, similares a los que se enfrentaron, por ejemplo, con la crisis de los migrantes cubanos hace unos años, o de otras poblaciones pues, que han pasado por el territorio nacional. Y obviamente el Estado costarricense, con sus limitados recursos, va a tener que prepararse para atender esta situación en el marco del respeto a los derechos humanos. Entonces sí, sin duda es un tema que nos debería preocupar. Pues a mí lo que más me preocupa es que los distintos gobiernos de Costa Rica, cuando es un tema que tiene que ver con los Estados Unidos, guardan silencio, son complacientes, no realizan una crítica firme como debería ser ante políticas claramente anti-inmigración y antipueblo de latinoamericanos, un discurso racista, xenofóbico, de odio hacia las personas migrantes latinoamericanos que van hacia los Estados Unidos, y a veces uno echa de menos una actitud más crítica y más firme de los gobernantes de nuestros países a la hora de referirse a esto. Son muy obedientes cuando Estados Unidos les pide que critiquen a otro país latinoamericano, pero no alzan la voz cuando el gobierno de los Estados Unidos agrede directamente a las naciones latinoamericanas. Precisamente coincide el diputado con muchos de los retos que ustedes mencionan en el documento que hizo el informe del Estado de la Región sobre el tema. Sí, precisamente algunas de las personas entrevistadas, particularmente don Abelardo y en cierta medida don José María, se han referido a algo que nosotros mencionamos que es clave, y es el hecho de que esta situación, esta coyuntura actual, a lo que llaman es a una acción y a políticas de corte regional. Es decir, la mayoría de problemas que dan origen a la migración son problemas de índole regional que vivimos de una u otra forma todos los países. Estamos hablando de problemas de crimen organizado a nivel de todos los países, estamos hablando de democracias inestables, tal y como está sucediendo en este momento en Nicaragua. Estamos hablando incluso de cambio climático, que hoy en día es uno de los principales hechos que obliga a las personas a migrar. Entonces, ante estas situaciones que nos afectan como región, no hay ninguna duda de que Centroamérica debe hacer un esfuerzo por unir esfuerzos y por prepararse conjuntamente de cara a esta nueva situación, tanto para proteger a las personas que están en Estados Unidos, para defender sus derechos, como para organizar sus instituciones y sus herramientas para la nueva situación y para garantizar en la medida de lo posible un adecuado direccionamiento de las instituciones hacia este cambio en la política migratoria. Lo que pasa es que en Centroamérica también es interesante la posición de que hay que establecer una unidad de trabajo, pero el escenario que se está plantando en el primer año de Trump es completamente distinto a eso. Lo que estamos viendo son gobiernos centroamericanos que actúan completamente separados. Sí. Por ejemplo, el Triángulo Norte tiene una línea de cercanía a la política de Trump, incluso de apoyo a ciertas medidas de la política de Trump. Ya varias autoridades pesadas de los Estados Unidos han visitado El Salvador, Guatemala, y Honduras siempre ha estado muy plegado a la política exterior de Trump. Y por otro lado, nuestro país, Costa Rica, también no acepta. Hay un problema de aceptación de que tenemos migración en los Estados Unidos. Creo que es el primer gran debe que tenemos como país, aceptar que hay migrantes en Estados Unidos. Es un tema que tratamos de ocultar para que nos veamos más bonitos en la foto y digamos, no, este es un país que no expulsa, expulsa. Claro que sí. Y por otro lado, nuestra visión del migrante que arriba a nuestro país sigue estando bajo ciertas categorías de minimización o invisibilización en el mejor de los casos y ciertos grados de, en algunos casos bastante altos de discriminación. Entonces las visiones hacia el gobierno de los Estados Unidos y a la política migratoria creo que en Centroamérica son bastante disímiles y difíciles de acuerpar, incluso sistemáticamente.
Por ejemplo, el gobierno de El Salvador tiene en su Ministerio de Relaciones Exteriores un viceministerio para migrantes. Es decir, tiene una visión de la migración que tal vez no nos guste, pero incluso ya estructurada. Entonces es complicado llegar a políticas de entendimiento, creo yo. Sí. Sí, y bueno, y ahora que conversábamos fuera de cámaras también es importante. Hoy nos hemos concentrado con las políticas migratorias que está aplicando el presidente de los Estados Unidos o antimigrantes. Sin embargo, también a nivel regional y a nivel de Latinoamérica tenemos acontecimientos que también vienen a sumar esas presiones a la migración en Costa Rica. Bueno, tal es el caso de la situación que se vive a nivel interno en Nicaragua, que sin duda, sumado a lo que se sucede en Estados Unidos, podría generar mayor presiones para el ingreso de personas nicaragüenses a Costa Rica. Tenemos la situación en Venezuela también, que ya también se ha venido señalando cómo ha incrementado la solicitud de ingresos al país. Y bueno, esto hace urgente tener una política regional, ¿verdad? Porque es un impacto regional lo que tiene esta situación, pero también a nivel interno, ¿verdad? También nosotros no nos escapamos de esos sentimientos de alguna población de que tenemos muchos inmigrantes en el país que tal vez están compitiendo en algunas áreas de trabajo que precisamente por salarios o por así decirlo, remuneraciones, porque no son ni salarios, ¿verdad? A algunas personas mucho más bajos de los que tienen los costarricenses. Y de ahí la importancia, ¿verdad? No solamente de enfocarnos en la parte de Estados Unidos, sino también lo que sucede a nivel regional, que podría generar más presiones. Y sumado a esto, lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En el mercado interno. En Estados Unidos las tasas de desempleo andan por el 4%, en nosotros ya llegó al 10,3%. Entonces, una situación donde además se regresen los trabajadores costarricenses y más personas están solicitando permisos de trabajo en el país, pone presiones mucho más importantes en algunos sectores, particularmente de actividad económica del país, que ahí es donde debería enfocarse también un trabajo conjunto con la parte de migración, el tema de seguridad, el tema del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo vamos a abarcar de manera integral esta situación de manera que podamos aprovechar, ¿verdad? Que también se mencionaba y el informe del Estado de la Región lo menciona, de cómo aprovechar esas oportunidades y que se convierta en una oportunidad, ¿verdad? El regreso de algunos migrantes o de atracción de población migrante de un buen perfil, ¿verdad? Que no solamente vengan a buscar trabajo, sino también a crear trabajo, ¿verdad? Sí, el informe hace un gran énfasis en eso, en ver más las oportunidades. Sí, precisamente. También es importante mencionar que este fenómeno, si bien en este momento en Centroamérica está adquiriendo una relevancia importante, es un fenómeno global. Lo que mencionaba anteriormente de cambio climático, de otras dinámicas de desigualdad muy fuertes entre los países, hacen que haya este reto en muchas otras latitudes. Y ya algunos países han cometido errores, otros han hecho las cosas mejor. Entonces, precisamente lo que tratamos es de hacer un llamado reconociendo todas estas enormes dificultades que se han mencionado aquí, prepararnos, asesorarse bien, ver experiencias positivas, ver experiencias negativas y preparar sobre todo a la población de cara a un fenómeno que cuando no se maneja bien puede tener consecuencias muy severas para las democracias, incluso democracias mucho más sólidas que la nuestra. Entonces, básicamente es un llamado a toda la sociedad costarricense para prever lo que puede suceder y actuar responsablemente, sobre todo. Desde el punto de vista de la política exterior, Carlos, ¿cuáles serían los retos más importantes? Lo primero creo que es tener una visión de conjunto de la política exterior. Porque el tema a veces es abordado solo desde la faceta de seguridad y de migración. Y dentro de las líneas de política exterior del país, históricamente este no ha sido tema, como tampoco ha sido tema la seguridad. Es decir, existe la necesidad de una modernización de la política exterior de Costa Rica que tome en cuenta temas tan relevantes y emergentes como este. Estamos en un espacio o en una etapa en la cual se calcula que ha habido tantos migrantes como al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue la mayor desastre de repoblación y de movimiento de personas en el mundo. Entonces es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga participación en el tema de la migración, junto con las autoridades de las autoridades migratorias del país. Por otra parte, se hace completamente indispensable fortalecer los mecanismos de integración centroamericana
en esta materia. Sí. Es necesario que el país establezca una serie de prioridades en su agenda centroamericana. ¿Por qué? Porque a veces se quiere abarcar todos los temas de la agenda centroamericana. No, eso es imposible. Hay que especializarse en ciertos elementos y trabajar en esos elementos. Y creo que este es uno de los temas claves para el futuro de la región. ¿Cómo se va a enfrentar la política de los Estados Unidos de una potencia en declive? ¿Cómo se va a enfrentar? Porque esto es un reflejo de una potencia en declive. Claro. Y por otra parte, ya por último, yo creo que es indispensable que ya no solo a nivel de política exterior, porque la política exterior revierte en la forma en que nosotros vemos el mundo, ya es un tema más cultural, es evitar ante todo desarrollar discursos xenófobos dentro del país y evitar que se generen figuras que sumen réditos electorales a partir de un discurso xenófobo. Para mí eso es clave, Sí. porque si eso se extiende en la cultura y se hace factible y se hace apetecible tener un discurso duro hacia la migración, pues eso va a revertir en las medidas ya políticas y en las medidas normativas que se tomen. En definitiva, después de esta conversación, pues es mucho lo que el país tiene pendiente, hay que ponerse a conversar sobre este tema. No podemos seguir pensando que nuestra población migrante no es tan importante como realmente es. Vemos que tiene un perfil con un gran potencial y que es mucho lo que como país tenemos que discutir al respecto, según las recomendaciones que nos han dado en este tema recientemente. Esperamos pues que las autoridades que correspondan pues pongan las barbas en remojo y se sienten a conversar, porque es un tema que no se va a detener definitivamente. La política migratoria de los Estados Unidos va a seguir adelante, se va a endurecer y pues tanto nuestros conciudadanos como las personas del resto de la región pues van a tener que retornar a sus hogares o buscar un mejor destino para tener esa calidad de vida que todos y todas merecemos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Le invito a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Muchas gracias y hasta pronto. Les espero la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Gracias.